La posición, el lugar y el espacio que tienen todos y cada uno de los dientes es muy importante, y es por eso que le vamos a dedicar el programa del día de hoy a lo que es mantenedores de espacio en odontología. Hay que explicarle a las personas, a los pacientes, cuáles son las causas por las cuales tenemos que colocar estos mantenedores de espacio. Y es por pérdida prematura de los dientes, es decir, anticipadamente a lo que conviene para mantener ese espacio y mantenerlo disponible para cuando vaya a erupcionar un diente permanente o para cuando nos vayamos a hacer un trabajo definitivo en pacientes adultos. En odontopediatría se utiliza mucho en niños cuando obviamente pierden sus dientes de forma anticipada, pero también se utiliza en adultos. Los odontopediatras ven a niños principalmente por el manejo de la conducta y los ortodoncistas vemos a niños y adultos para mantener el espacio, que prácticamente es nuestra especialidad, todo lo que se dispone de espacio para poder acomodar los dientes. Entonces, cualquiera de los dos que hagamos el mantenedor es lo correcto. ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, pues estamos viendo aquí lo que son ausencias congénitas. Si ustedes ven estas flechas de aquí, aquí deberían de existir dos dientes incisivos laterales que de forma natural desde su origen el paciente no tuvo el germen y se le llama ausencia congénita, también llamada agenesia dental. Aproximadamente el 4% de la población tiene este tipo de agenesias de laterales, ya sea superiores o inferiores, pero también hay agenesia de segundos premolares, hay agenesia de terceros molares, puede haber agenesia de cualquier diente. Es bastante común la de premolares y es bastante común la de incisivos laterales que van a alterar el espacio. Si ustedes se fijan, este es un paciente adulto que llegó a la consulta ya una vez, bueno, es que estamos probando por primera vez esta forma y fíjense cómo hay diversos espacios, ya que los dientes, al ver que tiene disponibilidad de espacio, los demás dientes de una forma pues arbitraria están usurpando lugares que no les corresponde. Entonces, una de las funciones de los mantenedores de espacio es a tiempo prever esto, y también es por eso que se considera parte de la odontología preventiva. También se utiliza en casos de pacientes donde, como vemos aquí, es una persona que se golpeó. Él tiene actualmente 12 años, pero se golpeó como a los 6 años o 7 y perdió ese incisivo central, uno de los dientes de enfrente. Es muy común tener el traumatismo de incisivos centrales superiores, porque generalmente cuando un niño se cae, lo primero que golpea contra la mesa, contra el balón de fútbol, cuando le dan a uno una patada, pues son los dientes de arriba, de adelante. Incluso tenemos pues en nuestro canal de YouTube temas tan importantes como ya hemos tratado de la ausencia congénita y también de traumatismos. Pero bueno, otra de las cosas que tenemos que ver es algo que es tan común como el hecho de que la caries avance tanto y se vayan a perder estos dientes, como aquí podemos ver, entre otros, porque bueno, pues no es la única muela que tiene caries, pero esta está tan destruida que se va a tener que extraer, es decir, ni con tratamiento de endodoncia, ni con un endoposte, ni con una corona se puede salvar esta muela, entonces se tiene que quitar. Desafortunadamente todavía no sale el segundo molar permanente, que sale aproximadamente a los 12 años de edad. Y entonces, si nosotros queremos conservar ese espacio para poner un implante a un futuro, poner un puente, si nosotros lo queremos hacer así, entonces vamos a tenerle que colocar a estos pacientes, a todos estos pacientes, un mantenedor de espacio. ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros no nos pongamos un mantenedor de espacio? Pues bueno, se va a disminuir el perímetro del arco, que es donde van los dientes, donde van acomodados. Hagan de cuenta ustedes que es cuando jugamos a las sillitas y que vamos retirando una silla y entonces le vamos dando vuelta a ver quién es el que queda fuera sin la silla. Pues es igual, una vez que se pierde un diente, se disminuye la longitud o el perímetro del arco donde se van colocando los dientes o van erupcionando, se desvía la línea media, empiezan los dientes a enchuecarse, que nosotros le llamamos maloclusiones, empieza a haber erupciones ectópicas, es decir, se desvían del camino donde deben de salir, o sea, la trayectoria cambia
empiezan a amontonarse los dientes, que nosotros le llamamos apiñamiento, y empieza a haber la retención o la permanencia prolongada de los dientes en el interior del hueso, a veces impidiendo que salgan, es decir, al no haber espacio, se quedan retenidos o atrapados en hueso. Empieza a haber anomalías en la mucosa, que es el tejido blando, así como también empiezan los dientes de abajo a salir de más, que nosotros llamamos extrusión, y bueno, empieza también a fomentarse malos hábitos orales, como puede ser la respiración bucal, la deglución atípica o deglución anómala. Al no existir estos dientes o que no estar acomodados, pues ya la función ya no está completa y entonces empezamos a masticar, a comer mal, a respirar mal. Toda esta función se ve alterada. ¿Cuándo debemos de actuar? Aquí estamos viendo, y les quiero señalar, este es cuando se ha desarrollado la raíz del diente, específicamente de aquí hacia arriba, una tercera parte de la raíz. Este diente todavía no está listo para erupcionar. La siguiente imagen, donde vemos la mitad de la formación de la raíz, tampoco todo está listo para erupcionar. Se dice que si se pierden los dientes de forma prematura por caries, por ausencia congénita, por lo que ustedes quieran, y entonces nosotros al retirar el diente temporal, por ejemplo, y estar abajo el diente todavía incompleto en su formación, vamos a atrasar la erupción del diente porque se va a formar un puente de hueso que la corona del diente va a atravesar con mayor dificultad para alcanzar el plano de oclusión, para alcanzar el plano de la encía, donde va a romper esta encía, ¿no? Entonces, tenemos que colocar en dichos casos, en estas situaciones, pues un mantenedor de espacio. Ya cuando la raíz del diente tenga un desarrollo, como estamos viendo aquí, de 3/4 de la raíz, entonces no es necesario colocar un mantenedor de espacio, y mucho menos cuando ya está completo, porque los dientes, conforme van saliendo, es porque se va formando la raíz que los impulsa. La formación en el fondo o el ápice de la raíz es el impulso para que el diente emerja, para que el diente erupcione, para que el diente salga. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es colocar un mantenedor de espacio en las etapas tempranas del desarrollo de las raíces dentales. Para esto, obviamente, hay que conocer lo que es la cronología de erupción, es decir, también saber cómo va el niño en cuanto a su desarrollo dental. Tenemos también un programa en donde especificamos qué grado de desarrollo tienen los niños, qué grado de desarrollo tienen esas raíces y cuál es el promedio en el que sale cada uno de los dientes. Entonces, también si nosotros sabemos que un diente erupciona a los 7 años y el diente antecesor, el que está antes, el de leche, lo pierde a los 3 años de edad, entonces, pues sabemos que vamos a tener que conservar ese espacio aproximadamente 4 años para que vaya a erupcionar el diente que sigue por erupcionar, el permanente o el definitivo. Hay diferentes tipos de mantenedores de espacio. Yo como ortodoncista, por ejemplo, estoy acostumbrado a utilizar este tipo de arcos que ustedes ven, que se llama arco transpalatino porque atraviesa el paladar de un lado a otro. Ustedes ya lo han visto aquí en algunos programas donde lo he presentado. Tiene varios usos como anclaje, que en realidad un mantenedor de espacio es como una forma de anclar los dientes o anclarnos de los dientes vecinos a los espacios para que no se vayan a mover. Y siempre explico que es como una especie de freno de mano en un coche para que no se vaya a avanzar, ya sea para adelante o para atrás, dichos dientes, ¿verdad? Entonces nosotros lo utilizamos para manejar a conveniencia los espacios en el área de ortodoncia, pero también se puede colocar en odontopediatría o para mantener espacios, evitando así que se vayan a cerrar o se vayan a mover. Aquí el problema, por ejemplo, en dado caso de que este fuera una pérdida por caries, es que yo el mantenedor de espacio a través de este arco transpalatino solamente lo estoy empleando en la parte posterior. Y los dientes de adelante, si no tuvieran estos brackets transparentes, que trae unos brackets de zafiro, este paciente es uno de mis pacientes, esos dientes prácticamente se pudieran mover hacia el espacio de las extracciones o hacia el espacio que estamos viendo ahí
edéntulo, ese espacio donde no hay diente. Entonces hay que ver la manera de cómo nosotros vamos a idearlo como si fuera una planeación a través de una arquitectura donde decimos, bueno, aquí vamos a utilizar este aparato o aquí vamos a utilizar otro. Este es un arco palatino, que el arco palatino, como su nombre lo dice, va en el paladar, tiene forma como de U, y esta U puede ir muy pegada a los dientes o puede ir separada. Se usa convenientemente. Aquí también se está empleando en ortodoncia. Esta imagen no es mía, quiero mencionar que es uno de mis maestros, el doctor Jorge Fastlich Ripstein, y bueno, pues nos enseñó perfectamente cuándo debe de ir lo más pegado, lo más adosado, porque estos arcos palatinos se utilizan también para hacer expansión, para hacer retracción, para hacer también para mantener el anclaje. Y si se fijan, aquí también hay espacios de extracciones, hay unos espacios edéntulos, y el doctor también lo está utilizando como anclaje. Esto también se puede utilizar como mantenedor de espacio en la parte superior, y el equivalente en la parte inferior es el arco lingual, que prácticamente son bandas, son unas bandas de acero cromo que van rodeando o abrazando los molares. Generalmente son los primeros molares, ya sea superiores e inferiores, y a través de ahí sale, pues ya sea soldado o adaptado, un arco que generalmente es de 0.36 centésimas de pulgada. Les voy a mostrar esta adaptación, digamos que es una especie de cambio que se le hizo al arco palatino, en donde se le colocó 1 centímetro a lo mejor de acrílico, porque se han hecho estudios que dicen que las rugas palatinas o arrugas palatinas que se encuentran detrás de los incisivos centrales superiores es un espacio de hueso donde, si se apoya, ofrece mucha estabilidad y permite mantener los dientes en posición. Es decir, esas muelas de atrás están como que manteniendo su espacio y no se van a mover hacia adelante. Mucho menos con este botón de Nance. Es muy empleado, sobre todo en odontopediatría. Los ortodoncistas sí lo utilizamos, pero un poco menos que el arco palatino, digámoslo así, o el arco transpalatino. Sin embargo, en cuestión de mantenedor de espacio, es bastante bueno cuando queremos evitar que los dientes posteriores se desplacen hacia la parte anterior. Este es muy emblemático, es muy importante, es quizá el más común de todos los mantenedores de espacio, y es que generalmente cuando se pierde, por decir algo, un segundo molar temporal, como estamos viendo en esta imagen, en este espacio, aquí, había un segundo molar de leche, un segundo molar temporal, y se perdió de forma prematura. El paciente aproximadamente tendrá a lo mejor unos 8 años. Por lo tanto, si nosotros sabemos la cronología de erupción y si además le tomamos una radiografía periapical para ver el grado de desarrollo de la raíz del premolar que va a salir en ese espacio, pues vamos a saber cuánto tiempo le falta. Si le va a faltar 1 año o 6 meses, pues a lo mejor no colocamos este mantenedor. Yo lo coloqué porque evidentemente le faltaba más de 1 año, le faltaban aproximadamente unos 3 años, por lo tanto coloqué que es una banda que abraza este primer molar, y le coloqué el asa, que prácticamente esta asa a mí me gusta que vaya no soldada, sino me gusta que vaya semifija, abrocha en lo que es la banda en esta parte de aquí, se introduce y no va soldada. A mí me gusta obviamente que vaya en contacto íntimo con lo que es el molar que queda, con el primer molar de leche aquí, y en específico en esta zona de aquí, para que así vaya a mantener e impedir que ese molar se vaya a desplazar y ocupar ese espacio. ¿Cuándo lo vamos a quitar? Pues obviamente lo vamos a quitar muy fácilmente cuando empiece a hacer erupción ese segundo premolar, alrededor de entre los 11 y los 12 años de edad. En algunos países de Centro y Sudamérica le llaman ANSA, con N, banda ANSA, y permite que el premolar además atraviese o erupcione a través de ese espacio que contornea el asa.
¿verdad? Entonces, a veces no hay tanta preocupación porque con todo y que está colocada la banda asa, el premolar va a poder erupcionar. Es importante saber que hay un espacio que se llama el E-Space para que nosotros conservemos y podamos mantener los dientes derechos. También nosotros tenemos un programa de lo que es el manejo de los espacios de primate, cuál es el espacio de I, cuál es el espacio de deriva, cuáles son los espacios anteriores, cómo se utilizan, cómo se aprovechan, de qué tamaño es. Y entonces es muy importante mantener este espacio del segundo molar temporal inferior, que es emblemático para el manejo del espacio si queremos tener los dientes derechos. Esta imagen en realidad no es mía, es un caso clínico que se reportó en una revista, en un journal de odontopediatría, el cual a mí me gustó mucho. Es un trabajo que hicieron en Costa Rica. Aquí hacen hincapié en este mantenedor de espacio que se utiliza cuando no ha hecho erupción el primer molar y que viene con cierta inclinación para impedir que se acueste el primer molar, que este primer molar erupciona generalmente a los 6 años, según la cronología de erupción. Y si se fijan, aquí está sostenido por una banda. Esta muelita es un primer molar de leche, un primer molar temporal. Falta el segundo molar también aquí, pero falta el primer molar. Entonces aquí faltan 2 dientes que hagan erupción. Hay que mantener el espacio para 2 dientes. Esta zapatilla va, digamos, como un poquito sumergida en la encía, en la mucosa, con un cierto ancho, con un aditamento ahí soldado para empujar la erupción conforme vaya saliendo, conforme vaya erupcionando ese primer molar, y que no vaya a ocupar el espacio que es exclusivamente destinado para el segundo premolar, que va a erupcionar, como les mencioné anteriormente, entre los 11 y los 12 años de edad. Entonces a mí me gustó mucho porque muestra cuando sale el diente. Aquí lo estamos viendo ya cuando salió el molar, y este espacio ya se ocupó por el diente. Se retira la zapatilla distal, y al momento en que se retira la zapatilla se vuelve a poner otro mantenedor de espacio, que es una banda asa. Y ahora sí nos vamos a anclar, pero del primer molar. Es decir, aquí ya estamos viendo, a ver, aquí, cómo estamos manteniendo el espacio para el segundo premolar, que va a erupcionar hasta que tenga 10, 11, quizás 12 años de edad. Imagínense ustedes cuánto tiempo debe de durar esa banda asa. ¿Por qué? Porque si acaba de erupcionar el molar, que según la cronología el promedio de erupción es a los 6 años, entonces tenemos que esperar por lo menos 4 o 5 años, por lo menos, para que haga erupción el segundo premolar. De otra manera, si nosotros no lo hacemos así, ese molar se va a inclinar, se va a acostar y va a empezar a ocupar el espacio que no le corresponde. Por lo tanto, el segundo premolar, cuando quiera hacer erupción, no va a encontrar su espacio y se va a quedar retenido, se va a quedar atorado en hueso, o va a salir por lingual, por la parte de atrás o por fuera. Entonces es muy importante manejar los espacios para las extracciones cuando hay una pérdida prematura. Miren, este es un caso clínico. El paciente tuvo un problema, bueno, vamos aquí, donde se ve este espacio. Debía de haber un diente del mismo ancho, de este ancho prácticamente, igual que el incisivo central. Este sale a los 7 años y acá debía de tener ese ancho, pero el muchacho pues no se puso el mantenedor de espacio. Cuando tuvo el accidente perdió el diente de forma prematura, y a los 12 años, 11 años que llegó, pues prácticamente ya todos los dientes se habían movido. Vean aquí abajo, aquí, cómo están separados, y todos los dientes se acomodaron como quisieron. Se tuvo que recuperar el espacio, abrir de nuevo para que al paciente se le colocara o un implante o un puente, de acuerdo a su situación económica y gusto. Por edad, él no estaba en condiciones de colocarse un implante, entonces se le hizo ortodoncia, se le abrió el espacio, y a manera de mantenedor de espacio y también de retenedor, se colocó aquí este
mantenedor, retenedor de ortodoncia, y este retenedor que va circunscribiendo en la parte interna de los dientes para que no se vayan a mover, tiene una doble función como mantenedor de espacio al colocarle un incisivo aquí, Entonces, hasta que esté en edad de colocarse el puente o el implante, él tiene que usar un mantenedor. Este tiene doble función y generalmente estos retenedores o mantenedores que son removibles no se emplean cuando es un caso unitario, es decir, cuando es un solo diente, no es muy conveniente colocar un mantenedor de espacio removible, es decir, que se quite y se pone exclusivamente para un diente, porque es mucho acrílico, mucho plástico, digamos, mucho paladar para un solo diente. En este caso sí se justifica porque no solamente está cumpliendo la función de mantenedor de espacio, sino está cumpliendo la función de retenedor o mantenedor de ortodoncia. Este es un caso de un paciente que tiene secuela de labio y paladar fisurado o labio hendido. El paciente obviamente pues tiene los espacios de los dientes, hay una fisura, un resto de una fisura y se le colocó una especie de arco palatino, pero si se fijan aquí, tiene como unos dobleces para poder sostener estos dientes. Aquí un poquito se invaginó, si lo quieren ver, debe de estar 1 milímetro separado de la encía, de la mucosa, porque si no se invagina, se mete. Y bueno, pues ayer presentándoselo a una de las doctoras que trabaja conmigo, me dice, oiga doctor, ¿y que no debe de ir por fuera ese arco? Le digo, sí, yo lo coloqué por fuera, pero a veces la higiene del paciente no es la mejor y entonces se empieza a inflamar y empieza a cubrir el arco. Pero normalmente debe de ser 1 milímetro de distancia entre lo que es la profundidad del paladar y el arco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo se ve de frente o cómo se ve de lado este mantenedor de espacio. Este es el paciente, el mismo paciente en vistas laterales, donde se ven los huecos. Obviamente ustedes pueden ver aquí este espacio y aquí abajo con el diente provisional, el mantenedor de espacio. Y como ustedes pueden ver, es un paciente de más de 30 años. Por lo tanto, no solamente se emplean los mantenedores de espacio en niños, también se pueden utilizar en adultos. Les quiero presentar un mantenedor de espacio que se utiliza también sobre todo en adultos, que se llaman puentes Maryland, donde sin desgastar los dientes adyacentes se coloca un diente que se adhiere por la parte de atrás a los dientes vecinos. Nosotros tenemos aquí un programa que le dedicamos hace poquito, lo pueden buscar en mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube. Les invito a que se suscriban, a que nos sigan y obviamente a que también vean los programas de odontología para todos aquí en el canal de TVUG.